siendo las 11 de la mañana con 1 minuto. A nombre del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, de la Secretaría de Gobernación y de nuestro titular, el maestro Rafael Cortés, les damos la más cordial bienvenida a todas y todos a nuestra cuarta sesión complementaria del curso Impacto Metropolitano, Acciones y Gobernanza en esta segunda edición que tenemos en colaboración con SEDATU. Y yo le pediría a mi compañero Agustín Herrera que nos apoye con la moderación en esta sesión para que nos presente al panel que tenemos este día. Por favor, Agustín, y vayamos dando voz a nuestros y nuestras ponentes del día de hoy. Adelante, Agustín. Claro que sí, Gis, con mucho gusto. Pues muy buenos días a todas y todos. Nuevamente bienvenidos a esta cuarta sesión del curso de Impacto Metropolitano, en donde se van a abordar el tema del módulo 4 de este curso que se generó en colaboración con SEDATU, donde se va a desarrollar los temas de herramientas para la planeación y gobernanza metropolitana. El panel está muy completo. Tenemos la participación de la maestra Auribel Villa Avendaño de GIZ, así como del maestro Juan Carlos Centella de Local and Global Ideas, ¿verdad? Y las palabras de cierre van a estar a cargo del maestro Javier Garduño, titular de la Unidad de Planeación y Desarrollo Institucional de la SEDATU, pero también estoy viendo que nos acompaña la doctora Beatriz Minger, también directora general allá en SEDATU y en parte coordinadora de este curso que ha sido muy exitoso en nuestra plataforma de capacitación. Para comenzar, obviamente tendremos las intervenciones de los dos especialistas. Posteriormente tendremos un espacio para realizar preguntas, hacer comentarios. Todos ustedes las pueden ir registrando en el chat del Zoom a lo largo de las sesiones y al final las palabras de cierre del maestro Garduño. Entonces, para comenzar, le vamos a ceder el uso de la voz a la maestra Auribel Villa Avendaño, asesora principal de Planeación Urbana, Programa CICLIM, Cooperación Alemana y Desarrollo Sustentable de GIZ. Adelante, maestra. Muchas gracias, Agustín. Si me permiten compartir pantalla, ahí está. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación a INAFED y a SEDATU. Es un honor para nosotros siempre estar aquí en sus eventos que tienen un gran alcance y relevancia para los gobiernos locales. Y felicitar a todos los presentes que han estado cursando el curso de Impacto Metropolitano. Creo que el tema del desarrollo metropolitano es de gran relevancia para nuestro país. Y también, bueno, no solo es de gran relevancia, sino que supone un gran reto, como sabrán todos los que tienen que trabajar en esos temas, ¿no? De por sí, las ciudades implican un reto en su gestión, en su planeación, en su diseño. Las zonas metropolitanas en este cambio de escala, pues, tienen unas dinámicas distintas, unos retos específicos y sobre todo los que están vinculados con el tema de la gobernanza, porque ya no es solamente ponerse de acuerdo con todos los actores de una ciudad, sino que en estas zonas metropolitanas hay distintos municipios y que a veces hay distintas regulaciones, distintos intereses. Algunas zonas metropolitanas no solamente están en distintos municipios, sino que pueden trascender los límites estatales y también ahí se generan otra serie de complicaciones. Con esto en mente, nosotros en colaboración con el área de coordinación metropolitana de SEDATU, elaboramos este documento que es un manual y herramientas de gobernanza metropolitana, justamente buscando acercar algunas herramientas que puedan promover, facilitar este intercambio de ideas y esta construcción de consensos. La verdad es un documento que nos llena de orgullo y que nos gusta mucho, porque no solamente se ha quedado ahí en el cajón o ahí subido en la plataforma y ya si cumplimos con eso, sino que se ha utilizado. Nosotros tuvimos la oportunidad durante la elaboración de presentarlo en un foro otra vez organizado por SEDATU e INAFED de la Red Nacional Metropolitana, donde probamos algunas de las herramientas y gracias a esa prueba que hicimos pudimos hacer algunos ajustes de cómo presentarlas. Y recientemente, en el marco de unos conversatorios que generamos nosotros cada tanto, que les llamamos
grupos de acción al cambio climático. Se presentaron la doctora Beatriz Minger de SEDATU, Guadalupe Martínez, y el subsecretario de Desarrollo Urbano de Quintana Roo, el subsecretario de Desarrollo Metropolitano de Quintana Roo, que nos contaba su experiencia en la utilización de estas herramientas en la elaboración de los planes de ordenamiento metropolitano. Y eso pues nos da mucha felicidad, porque a nosotros como cooperación alemana al desarrollo sustentable nos interesa que los documentos que apoyamos no se queden ahí, sino que efectivamente sean utilizados, ¿no? Y que sean unos instrumentos vivos. El día de hoy la idea es presentarles un poquito de qué se trata. El tiempo es corto y más bien les voy a dar como una peinada de cómo está estructurado, algunos elementos que se incluyen, y para después ceder la palabra a Juan Carlos y a ustedes para ver qué comentarios, dudas tienen. El documento está estructurado en 5 apartados. El primero es de contexto, y en este elemento de contexto hablamos un poco de conceptos base como qué es gobernanza, cómo se delimita una zona metropolitana, cuáles son las instancias metropolitanas que están definidas por la ley. Después tenemos un apartado de estructura que presenta las atribuciones que tienen los distintos actores en materia de planeación metropolitana. Todos estos dos temas, el contexto y la estructura, seguramente ustedes ya los conocen porque en el curso deben haber estado viendo justamente todas estas bases jurídicas. Después tenemos una parte de dinámicas, y aquí es importante resaltar que este documento se hizo casi a la par del documento que va a presentar ahora Juan Carlos, y lo que buscábamos era que no fueran lo mismo, sino que fueran complementarios. En el otro, ya nos explicará Juan Carlos, se busca cómo hacer un plan de ordenamiento metropolitano. Aquí no hay una guía de eso, pero sí hay como una intención de dar como ciertos elementos de cómo podemos entender esas dinámicas específicas del contexto metropolitano. Como les decía, este cambio de escala implica muchas cosas, no solamente que hay más gente o que hay un mayor territorio, sino que las dinámicas cambian, y poder entender esas dinámicas nos permite después generar acciones para atender las problemáticas o aprovechar los beneficios de esas dinámicas. Después, la parte medular de este documento, siguiendo la línea que nos marcaba SEDATU, es el tema de la agenda. De diagnósticos, de ideas, de debate, de reconocer nuestras problemáticas y de tener una planeación a poder concretar eso en acciones concretas. Y un poco es la idea de SEDATU. El curso justamente se llama Impacto Metropolitano, Acciones y Gobernanza, ¿no? Entonces, la idea es llevar eso a las acciones, no solamente que se quede en el discurso, sino cómo lo podemos implementar. Y no solo cómo lo podemos implementar, sino que ya que tenemos una serie de proyectos o de acciones que hemos identificado que ayudan a la zona metropolitana, ¿cómo priorizamos? ¿Cómo podemos saber qué va primero, qué va después, qué es más importante, en dónde vale la pena invertir recursos? Y finalmente cerramos con un apartado de seguimiento, que es dar algunos elementos de cómo, ya identifiqué cómo está funcionando mi zona metropolitana, qué le duele y qué puedo aprovechar. Ya tengo una agenda, ya tengo unos proyectos, y luego, ¿qué hago con esos proyectos? ¿Cómo los llevo a la realidad? Entonces ahí hay como una serie de esbozadas, algunas líneas de cómo se pueden explorar fuentes de financiamiento para estos proyectos, y también cómo se pueden construir indicadores que nos permitan evaluar que estos proyectos realmente están dando los beneficios que esperábamos que dieran, y poder evaluar esas intervenciones. En el tema de contexto, una de las cosas que platicamos es estos flujos que se dan en las ciudades y en las zonas metropolitanas. Retomamos un poquito el concepto de metabolismo urbano, donde las ciudades se pueden entender como sistemas semiabiertos o abiertos, donde hay un intercambio de flujos no solamente dentro de la ciudad, sino con su área circundante. Estos flujos tienen que ver con flujos naturales como el aire, los alimentos, el agua, el sol, la energía, pero también tiene que ver con temas
que tienen que ver con la infraestructura, con la red vial, con cómo hacemos esas entradas y salidas de transportes de mercancías, y cómo todo esto va generando una serie de impactos ambientales, económicos, sociales. Esos impactos otra vez pueden ser positivos, como los económicos. Las zonas metropolitanas suelen ser centros de gran dinamismo económico, pero también pueden ser negativos, como los impactos ambientales y las emisiones de gases de efecto invernadero. Ahí nosotros somos un proyecto, el proyecto Protección del Clima en la Política Urbana de México, que estamos implementados por GIZ por encargo del Ministerio Alemán de Medio Ambiente en el marco de la Iniciativa Climática Internacional. Entonces, nuestro punto de entrada para este tema fue el fortalecimiento del tema de cambio climático. Nosotros vemos en las zonas metropolitanas una gran oportunidad, porque si bien las ciudades son relevantes para el combate del cambio climático, pues son responsables de, dependiendo la fuente y cómo se hagan los cálculos, entre el 60 y el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero eso las ciudades, todas las ciudades. Las zonas metropolitanas, por su escala y dimensión, si logramos actuar en las zonas metropolitanas, podemos tener realmente un impacto bastante considerable en alcanzar las metas que nos hemos propuesto como país de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. No solo eso, en temas de adaptación, hay veces que cuando uno piensa en soluciones de adaptación al cambio climático, que básicamente es asumir que el cambio climático está, que se ha alterado los ciclos y el sistema climático global, y que entonces vamos a tener más inundaciones, más olas de calor, más elementos hidrometeorológicos que tenemos que estar preparados en las ciudades. A veces es difícil atacarlos a escala de un solo municipio, porque si, por ejemplo, habláramos de inundaciones y de gestión de cuenca, a veces en el municipio solamente tenemos la parte baja de la cuenca, pero para poder solucionar los problemas en la parte baja de la cuenca necesitamos integrar acciones en la cuenca media y en la cuenca alta, que pueden estar en otros municipios. A la hora de hablar de zonas metropolitanas que abarcan distintos municipios, ahí tenemos la oportunidad justamente de tener estas acciones a una escala regional y territorial más amplia que nos permiten tener mayor impacto también en las acciones de adaptación. Entonces, para nosotros era una gran oportunidad poder integrar algunos elementos de cambio climático y algunas herramientas para hacerlo. Estas herramientas que integramos, las integramos en la parte de dinámicas. Como les decía, no busca esto ser una elaboración de un diagnóstico exhaustivo, sino justamente partiendo de la idea de que puede haber ya diagnósticos elaborados, cómo tomamos los insumos de esos distintos documentos, diagnósticos, planes de ordenamiento para poder tomar decisiones e identificar esas dinámicas. Entonces, intentamos buscar que las herramientas que tenemos en el manual sean muy sencillas, o sea, que sean muy fáciles de utilizar. Tenemos, por ejemplo, en el tema de cambio climático, primero un checklist para identificar cuáles son las leyes, reglamentos, instrumentos que debería tener el Estado o los estados de la zona metropolitana. Entonces, esto es nada más ver si se tiene o no se tiene. Eso nos permitirá ver qué tanto tenemos avance de este marco normativo en materia de cambio climático y saber dónde está nuestro ámbito de acción. Si no hubiera muchos de estos elementos, por ejemplo, una primera acción que se podría desprender para integrarla en la agenda metropolitana es trabajar en estos elementos. Tenemos este checklist y tenemos también uno a nivel municipal, ahí en una matriz para ver todos los municipios que conforman la zona metropolitana y cuáles son los instrumentos que se identifican. Aquí lo pusimos de esta manera, de manera matriz, porque justamente creemos que las zonas metropolitanas tienen esta oportunidad de intercambio entre los distintos municipios de manera muy natural. Entonces, a lo mejor un municipio sí tiene algunos elementos y los otros no, pues a lo mejor se podrían compartir
aprender de la experiencia y entonces sumar a lo que ya está hecho en un municipio para poder solventar el rezago de los municipios que no tienen estos elementos. O incluso identificar si en ninguno de los municipios tiene eso, en vez de que cada uno lo haga por su parte, ver si se pueden integrar y sumar esfuerzos para elaborar estos documentos. Y finalmente tenemos una estrategia y una herramienta que nos puede ayudar a generar, a identificar el diagnóstico de los impactos de cambio climático. Ahí los hacemos ahí, como ven, en este esquema que es una cadena de impactos, porque lo que pasa con el tema de cambio climático y sus impactos es que no son lineales, sino que son sinérgicos y son cíclicos. Hay cosas que a lo mejor si dejamos que sigan ocurriendo, van a hacer que se exacerben ciertas problemáticas a lo largo del tiempo, tanto vinculadas directamente con el tema de cambio climático, como incluso pueden llegar a generar sinergias positivas o negativas con otras problemáticas de la zona metropolitana. Entonces la idea es como identificar todas estas problemáticas que tenemos en el radar en el corto, mediano y largo plazo y ver cómo es que se van encadenando estos impactos. Esto lo que nos permite es que aquellos puntos que se vuelven como un nodo, que esos tienen muchas relaciones con otros impactos, pues eso ahí ya nos están apuntando hacia dónde podemos ir actuando, porque justamente esos serían los puntos donde si actúo ahí voy a tener consecuencias en muchos otros temas. Y después la parte de dinámicas va ligada con esta parte de la agenda que les digo que es como la parte central de este documento. Y ahí, siguiendo con esta línea de cambio climático, tocamos muchos otros temas en la guía. También hay cosas de género y de algunos otros elementos. Pero hoy me quise centrar en el tema de cambio climático. Tenemos entonces, ya que tenemos estos elementos identificados, ¿cómo podemos identificar cuáles serían las medidas ideales de mitigación y de adaptación? Y ahí, por ejemplo, en esta tabla de medidas de mitigación, lo que pedimos es que piensen cuáles son los sectores, pensando en los sectores como está elaborado el inventario de gases de efecto invernadero, que estamos queriendo atacar. ¿Cuál es el estimado de todo ese sector? Y después el proyecto, y ahí hacer un ejercicio muy rápido para tener una estimación de la reducción de gases de efecto invernadero y un costo estimado. Esto porque nos va a dar elementos para poder priorizar las acciones. Si yo veo que hay una acción que tiene un gran costo, pero que reduce muy poquitas emisiones, pues a lo mejor no es algo que debería ser prioritario, a menos que en la otra columna tenemos una serie de cobeneficios. Sabemos que los recursos en los gobiernos locales son limitados, los recursos financieros, también los recursos de tiempo y los recursos personales. Entonces la idea es lograr hacer más con menos. Entonces si podemos identificar algunos proyectos que no solamente atienden el tema de cambio climático, sino que pueden ayudar a otras problemáticas, pues entonces estaremos invirtiendo mejor nuestros recursos. A veces a lo mejor en la concepción original del proyecto no está pensado así, pero a la hora de ir llenando esta tablita podemos ir pensando, ok, yo había pensado esta medida de mitigación a cambio climático, pero qué tal que si sumo algunas otras cosas puedo también atender temas de cuestiones de género o de inequidades sociales, o también puedo dar como ciertos servicios. Entonces generar, por ejemplo, mejoras en la calidad ambiental, en la calidad del aire. Entonces, como que voy integrando y buscando generar proyectos más integrales. Lo mismo en el tema de las medidas de adaptación. Hay que ver cuál es el efecto de cambio climático que quiero atender, cuáles serían esos efectos previsibles y entonces cuál es el enfoque que estoy dando en temas de adaptación. En temas de mitigación, consideramos que es un poquito más claro y que ya tenemos camino más andado y sabemos que básicamente saber qué acciones, sectores o formas de funcionar de la ciudad generan emisiones
y entonces, ¿cómo hago para reducir esas emisiones? El tema de adaptación es un poquito más ambiguo, más difícil y más específico en cada una de las zonas metropolitanas. Entonces, ahí, adicionalmente a esta tabla, tenemos ahí como una serie de medidas de adaptación como sugeridas, ¿no? Como para darse una idea de qué es lo que pueden ser estas medidas de adaptación. Y finalmente, esta tabla que seguramente conocerán quienes han tomado el curso, que justamente está tomada de esta matriz de priorización que ha elaborado SEDATU, donde buscamos como que esa matriz la tengan en estos elementos. Esta es una captura de pantalla tal cual del documento PDF, para enseñarles y contarles que además del como el diseño del manual, después al final de cada una de las secciones vienen estos formatos en blanco y negro, pensando en que si les sirve a ustedes utilizarlo más que de manera digital, que lo puedan imprimir, pues bueno, que se puedan hacer algunas impresiones y poderlo ir llenando de esa manera. Y ahí lo que añadimos a esta matriz es este esquema para identificar como los distintos criterios que se van poniendo para tomar la decisión de cómo priorizar, y entonces que pudiéramos de cada uno de los proyectos generar una araña para ver en los distintos criterios cómo le ponemos. Como ven ahí nada más dice criterio 1, 2, 3, 4, 5, la idea es que después arriba ahí se pongan los criterios que se definen en la zona metropolitana, que van a ser los que van a servir para evaluar y valorar estos elementos, y entonces ahí construir estas distintas como telarañas de la evaluación de cada uno de los proyectos que están así y que están considerando, para ver cuál es el que tiene un mejor desempeño respecto a los criterios. Y bueno, por mi parte sería todo de contarles de este manual y caja de herramientas. No me quedaría más que invitarlos a conocerlo, consultarlo y sobre todo, como les digo, utilizarlo, porque para nosotros lo que es importante es que no sea un documento que se quede ahí, sino que esperamos que sean, si no todas, al menos una de las que están ahí, sean herramientas que les sirvan a ustedes en su día a día y que les faciliten su trabajo, porque pues tienen muchas cosas que atender y resolver diariamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Auribel. Creo que fue muy clara el mensaje que transmite respecto a la colaboración y que los problemas rebasan, o muchos de los problemas rebasan el ámbito netamente municipal, ¿no? Hay que tener una visión más amplia, y esta caja de herramientas la recuerdo perfectamente. Yo tuve la oportunidad de estar allá en la reunión de la Red Nacional Metropolitana, y créanme que es un excelente instrumento para mapear actores, para mapear prioridades, intereses, incluso aspectos que quizá no tenemos considerados en el momento de elaborar cualquier política pública de este ámbito. Ahí se van a ver claramente reflejados. Muchísimas gracias, maestra. Y a continuación, para que nos comente acerca de la guía para la elaboración y o adecuación de programas de zonas metropolitanas o conurbaciones, nos acompaña el maestro Juan Carlos Centella Gómez, socio fundador y director general de Local al Global Ideas. Adelante, maestro. Buenas tardes a todos, buenos días todavía, a todas y todos. Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Es la segunda vez que presentamos en el marco de este curso la guía metodológica para elaborar programas de ordenamiento metropolitano. Y bueno, pues sin mayores preámbulos, bueno, antes que nada agradecer a la SEDATU por la invitación, agradecer al INAFED también por la invitación. Y bueno, ahora sí, si me permiten, voy a compartir pantalla para exponerles un poquito de qué se trata esta guía y bueno, pues platicarles un poquito. En realidad, yo lo que quisiera es comentarles, o sea, voy a contar un poquito el testimonio de lo que fue elaborarla, y de quienes participamos en ella, por cierto, que no solamente la hicimos en Local and Global Ideas, la hicimos también en coordinación con el grupo CREAN LKS, un grupo español, y participamos varias personas, pero sí quiero destacar yo la participación de la urbanista Estefanía Tello, que a lo mejor algunos de ustedes conocen, y del arquitecto Miquel Cepeda de LKS CREAN. Entonces,
Bueno, pues dicho eso, voy a permitir presentárselas rápidamente y yo los invito, pues, ¿no? A que una vez que ya cierren este curso, ¿no? Pues la consulten y se propongan pues ver en qué condiciones se encuentra el actual programa de ordenamiento metropolitano o programa de desarrollo urbano y ordenamiento territorial de la zona metropolitana a la cual pertenecen, para ver si amerita a lo mejor una actualización o si no existe, pues bueno, qué mejor oportunidad de seguirla de acuerdo a los lineamientos que establece esta guía, ¿no? Esta guía, bueno, pues fue una construcción colectiva prácticamente, o sea, eh, está integrada por varias, digamos, por varias partes, ¿no? La primera de ellas se hace una breve reseña del fenómeno metropolitano, de lo que es, de cómo, pues yo creo que seguramente ustedes ya han visto hasta el cansancio gráficas, tablas de cómo se han incrementado el número de zonas metropolitanas en el país, cómo la población metropolitana es creciente en México, somos cada vez más metropolitanos, de hecho actualmente somos mayoritariamente metropolitanos, ya ni siquiera urbanos, ¿no? Más o menos entiendo por ahí del 68, 70% de la población vive en zonas metropolitanas. Entonces, bueno, pues y se hace una referencia a todo esto y a todas las implicaciones que esto tiene en términos de planeación territorial, de gestión pública, etcétera, ¿no? Siempre bajo una perspectiva multidisciplinaria, no solamente territorial, sino también de ciencia política, de gestión pública, de economía inclusive, ambiental, etcétera, ¿no? Se reseñan varios casos internacionales y nacionales también, ¿no? Dentro de los casos nacionales, yo sí quiero destacar el caso de Guadalajara, la zona metropolitana de Guadalajara. A mi juicio, realmente la punta de lanza, el ejemplo a seguir. Y justamente, creo yo, no sé si han visto cómo, bueno, hace 3, 4 días le acaban de otorgar el premio por su plan de acción climática metropolitana. O sea, lo cual atiende un poquito, pues esto que comentaba Uribe al principio, de que, bueno, hay temas, hay fenómenos, hay sectores que no los podemos, digamos, analizar exclusivamente, digamos, dentro del municipio en el cual aparentemente digamos, se presenta, sino que realmente tiene interrelación, interacción con otros municipios vecinos y requiere forzosamente de la perspectiva metropolitana, ¿no? Entonces, el caso de Guadalajara, pues es un caso nacional, pero de éxito, digamos, que amerita ser estudiado, analizado y para ver qué es lo que explica este éxito, ¿no? Bueno, se hacen igual, los contenidos fueron realmente el resultado, pues, de muchas cosas, mucho trabajo de gabinete, pero también de 14 entrevistas a funcionarios públicos, estatales, federales, municipales, a muchos directores de los INPLANES, de los institutos metropolitanos de planeación, expertos, académicos, investigadores, o sea, el sector académico también estuvo presente en el desarrollo de los contenidos. Y finalmente se hicieron 2 talleres virtuales, un poquito también para validar, por así decirlo, las propuestas que se estaban haciendo de contenidos de la guía, y también de sus alcances. Entonces, bueno, se tuvieron estos 2 talleres, uno con actores así académicos y otro ya más bien como con funcionarios públicos de todos los niveles de gobierno, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poquito la historia. Estos son los contenidos, ¿no? Bueno, pues en general, ¿no? O sea, ¿por qué una guía para elaborar programas de desarrollo metropolitano? Pues básicamente de lo que se trata es que esta guía procura visibilizar el tema metropolitano, ¿no? Como que cada vez que empezamos en gobiernos locales o en ciudades se habla de municipio, municipio o de la ciudad fulana, perengana, sultana, y en realidad pues ya es más que pertinente hablar de zonas metropolitanas, ¿no? Digo, está el tabú de crear un cuarto orden de gobierno. Yo creo que a lo mejor no estamos preparados para esa discusión, no todavía, a lo mejor en unos años puede ser, ¿no? Pero ahorita no. En fin, pues es un poquito lo que justifica la guía. Se presentan los objetivos y alcances de la guía, se habla de todo el marco jurídico de la planeación metropolitana en el país, las bases para lograr un proceso de gobernanza metropolitana exitosa. A partir de este punto, el 4, es realmente donde empieza ya lo que es propiamente la guía, donde se establecen estos como cursos de acción que es necesario seguir para asegurar que todo el proceso de planeación metropolitana realmente pues llegue a buen puerto, que sea exitoso, que sea legítimo, etcétera, ¿no? Voy a tocar cada uno de estos puntos de manera más, pues bueno, igual de corta, porque tampoco no pienso extenderme mucho más, pero sí voy a tocar ese punto más adelantito, ¿no?
Luego el punto quinto es realmente como la columna vertebral de la guía metodológica, porque ahí se establece el proceso de elaboración del programa de ordenamiento metropolitano. Es un proceso que ustedes conocen muy bien, bastante convencional, por así decirlo, muy enfocado a la planeación prospectiva, a la planeación estratégica, ¿no? A elaborar un diagnóstico sectorial, etcétera. Lo vamos a comentar, ¿no? Luego viene el modelo territorial, que es ejemplos de modelos territoriales, luego la agenda metropolitana, el financiamiento, mecanismos de implementación, mecanismos de difusión, una propuesta de índice general de un programa de ordenamiento metropolitano, un poco también para que sirva de guía, de que, bueno, ok, pues esta es la guía, son todas estas recomendaciones, todos esos procesos, pero cómo se sistematiza todo esto en un guión. Creo que el guión puede ser una guía muy concreta, muy precisa de qué temas hay que cubrir, pero naturalmente, y esto es importante que ustedes lo sepan, de hecho lo saben mejor que yo, sí es importante que los contenidos de un instrumento de planeación de estas características tiene que estar alineado con lo que señala el marco jurídico institucional, bueno, el marco jurídico de su estado. De otra manera, no va a ser aprobado por los cabildos ni por los congresos locales, ¿no? Entonces, el índice general, pues es una propuesta, ¿no? Por eso es una propuesta bastante, pues, bien construida, creo yo, que procura atender esta inquietud, ¿no? Finalmente, unas reflexiones para un futuro metropolitano, ¿no? Bueno, lo primero, creo yo que lo que destaca la guía es esto, es las bases para lograr una gobernanza metropolitana exitosa. Es lo que yo comentaba, que a partir de aquí es realmente donde se explica o se establecen ya procesos o actividades a seguir. Y una de ellas es asegurarse que se cuentan realmente con las instituciones que solicita la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que son, pues, contar con una comisión de ordenamiento metropolitano y un consejo consultivo ciudadano de desarrollo metropolitano. En la ley señala un consejo consultivo de desarrollo metropolitano, pero aquí el subsecretario Daniel Fajardo fue muy insistente en el sentido de darle la etiqueta, el calificativo de ciudadano. ¿Y por qué? Porque resulta que el gobierno federal formaba parte tanto de la Comisión de Ordenamiento Metropolitano como del Consejo Consultivo Ciudadano, y a juicio de él, y yo comparto esa visión, había a lo mejor un exceso de representatividad del gobierno federal en ambas instancias, o sea, el hecho de que estuvieran ambas instancias de gobernanza metropolitana, ¿no? Entonces, pues nada, es un poquito ilustrar quiénes tendrían que formar parte de la Comisión de Ordenamiento Metropolitano, y esta es una, pues no primicia, pero es como una propuesta que puede ser, digamos, pues debatible si ustedes quieren, pero es que los regidores y diputados locales también formen parte de la Comisión de Ordenamiento Metropolitano, ¿no? Un poquito para darle una, digamos, un enfoque, una visión de representatividad política también a la zona metropolitana, ¿no? Y además, pues bueno, si uno consulta otras experiencias exitosas de gobernanza metropolitana, pues nos damos cuenta que hay inclusive hasta diputados metropolitanos, ¿no? Hay inclusive hasta alcaldes metropolitanos que son elegidos por el voto popular, ¿no? Entonces, bueno, no nos parece tan descabellada esa propuesta, está planteada en la guía, ¿no? Pero bueno, ya, digamos, depende del contexto local y del contexto sociopolítico local, ¿no? Bien, otro tema que vale la pena comentar y que se aborda en la guía de manera, digamos, pues importante, son estos cuatro temas que nos parecen que es un valor agregado, por así decirlo, de toda la discusión sobre la gobernanza metropolitana que se ha quedado quizás un poco separado entre lo que se discute el medio académico, el medio científico, y lo que ocurre realmente en el terreno, en el campo, ¿no? El primer tema, que es la diplomacia metropolitana, ¿no? Bueno, precisamente esta diplomacia metropolitana se derivó de una entrevista que yo tuve con el director general del Instituto Metropolitano de Planeación de Guadalajara. Lo que él hace es diplomacia metropolitana, es encontrar acuerdos, construir consensos, evitar o dirimir conflictos, dirimir diferencias, y eso permite que los temas realmente estratégicos de desarrollo económico, social, de preservación ambiental, etcétera, etcétera,
fluyan y se construya una agenda metropolitana por consenso y que satisfaga a todas las partes. Entonces, es estar tratando y es estar discutiendo con todas las partes y para esto sí necesitas un agente, alguien, un actor así estratégico que, pues en este caso está siendo ejercido por el director general del INPLAN, del Instituto Metropolitano, pero a lo mejor lo puede ejercer alguien más, inclusive el mismo gobernador, no lo sé, ¿no? Pero bueno, el punto es ese, que se aborda el tema de la diplomacia metropolitana como un tema que va más allá, digamos, de las relaciones internacionales de la zona metropolitana, ¿no? Y más bien se trata de establecer esta diplomacia entre los municipios y desde luego a nivel también, digamos, no solamente horizontal, sino también vertical, ¿no? Otro tema, representatividad metropolitana legítima, es lo que yo comentaba un poquito de cómo la necesidad o la consideración, en todo caso, de incluir diputados locales y regidores dentro de ambas instancias de gobernanza metropolitana, ¿no? Recaudación metropolitana bajo el principio de solidaridad territorial. Esto es importante y es polémico también porque, digamos, nos remite un poquito a la idea de a lo mejor compartir bases gravables, sino a lo mejor a un fondo común, pues sí, cuando menos reconocer que hay municipios que tienen una base gravable muy fuerte y que se pueden dar el lujo de recaudar con tasas de impuesto predial pequeñas, pero su base gravable es tan fuerte que de todas maneras recaudan mucho y a lo mejor están rodeados de municipios vecinos pobres. Entonces, sí hay una necesidad de atender un principio de solidaridad interterritorial, por así decirlo, en francés le llaman perecuación, ¿no? De perecuación de la riqueza fiscal, justamente para lograr zonas metropolitanas más equitativas, digamos, contener un poquito estas diferencias socioterritoriales que son muy profundas en nuestras zonas metropolitanas, ¿no? Y finalmente, mecanismos de gobernanza metropolitana de acuerdo al tipo de zona metropolitana. Bueno, esto es interesante porque ustedes ya lo saben, hay zonas metropolitanas interestatales, intermunicipales, pero también, y esto es interesante, ustedes saben que el grupo, digamos, en la actual delimitación de zonas metropolitanas del país, ¿no? Elaborada por el Consejo, bueno, el CONAPO, la SEDATU y el INEGI, se incorporó zonas metropolitanas en una conurbación jurisdiccional, sino que es un solo municipio, básicamente por el rol de concentrar, digamos, de centralidad que tiene. Entonces, a mí eso me pareció algo que no era adecuado, algo que no era correcto, ¿no? Una anomalía, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a hacer una zona metropolitana, una ciudad que no está conurbada, ¿no? Y bueno, al preguntarle yo a los, fueron varios, ¿no? 2 o 3 personas, directores de INPLANes, oye, ¿te sirve que te hayan catalogado como zona metropolitana aun cuando no estás conurbado con ningún otro municipio? Sí, por supuesto que me sirve porque nos cambia el chip, porque nos induce a pensar en el largo plazo y porque, o sea, les resultó realmente muy, pues muy estimulante y como que muy, o sea, de asumir un compromiso, digamos, de desarrollo urbano, pero ya bajo otros principios y con otra visión ya de futuro, de cómo convertirnos, digamos, en una ciudad que realmente amerite el calificativo de zona metropolitana. Entonces, bueno, fue interesante platicar y conocer esa visión. Entonces dije, bueno, pues entonces ya no voy a ser tan purista. Ya entiendo que también hay ciudades que no están conurbadas con otros municipios que, bueno, están catalogadas como zona metropolitana, ¿no? Bueno, luego viene todo el proceso de elaboración del programa de ordenamiento metropolitano. Aquí me voy a ir un poquito más rápido porque, bueno, realmente todo esto pues está en la guía. Yo los invito a que la consulten, pero realmente todas estas son cursos de acción en temas específicos, ¿no? Que van construyendo, digamos, que van dando pues un poquito como el caminito de lo que hay que hacer para elaborar programas de ordenamiento metropolitano. Y se empieza básicamente con las dinámicas, el diagnóstico de las dinámicas metropolitanas, ¿no? Pues bueno, se describen distintos métodos de planeación participativa, se solicita que se haga un diagnóstico de las capacidades institucionales,
si la zona metropolitana, por ejemplo, cuenta o no con un instituto metropolitano de planeación, o cada municipio cuenta con su propio instituto, lo cual no me parece lo más adecuado, o si cuenta con a lo mejor algunos organismos de carácter metropolitano para atender algún tipo de servicio público como recolección de y disposición final de residuos, ¿no? O a lo mejor algún organismo operador de agua a nivel metropolitano, etcétera, etcétera, ¿no? Y así se va fluyendo, por así decirlo, recorriendo con cada una de estos temas que son estratégicos y que es necesario tener diagnosticados: capacidad financiera, si existen o no organismos metropolitanos, y a partir de ahí viene toda la recolección de información, estadística, de planificación y de métodos, ¿no? Como las encuestas, los grupos de enfoque y técnicas de observación también, ¿no? Luego viene ya lo que es más común, convencional en la elaboración de programas de ordenamiento territorial en general o de desarrollo urbano, ¿no? Es decir, un diagnóstico físico-ambiental, ¿no? Donde, pues bueno, se hace acopio de toda la información edafológica, de geología, topografía, hidrografía, clima, vegetación, etcétera, ¿no? También, naturalmente, pues considerar toda la parte de gestión integral de riesgos y el cambio climático y la resiliencia. Luego viene se continúa con esta parte de los diagnósticos, ya en este caso, hablando de un diagnóstico sociodemográfico y económico. Entonces, bueno, pues abordan todos estos métodos que ya existen en muchas guías, ¿no? Pero aquí, en muchas guías, pero aquí pues de lo que se trata es básicamente de darle este enfoque de gobernanza metropolitana, ¿no? Digamos, este enfoque específicamente dirigido a desarrollo de diagnósticos en zonas metropolitanas, ¿no? Y bueno, aquí pues estos temas que tienen que estar en cualquier diagnóstico, que son las características generales de la población, ¿no? Aspectos demográficos, sociopolíticos, socioeconómicos, económicos también, ¿no? Para identificar el perfil productivo, identificar especializaciones económicas, ¿no? Para ver realmente cuáles son los sectores económicos que hacen de la zona metropolitana competitiva, ¿no? Etcétera. Luego viene toda la parte de una dimensión urbana, ¿no? El diagnóstico a nivel urbano, es decir, los usos de suelo vigentes, pues una caracterización y diagnóstico también de en qué condiciones se encuentra la infraestructura urbana, la cobertura del equipamiento de los servicios metropolitanos, las condiciones de vivienda en términos de rezagos, de habitacional, no sé, rezagos en infraestructura urbana básica, etcétera. Y se propone que esto no necesariamente está en todos los diagnósticos, pero sí hacer un diagnóstico del mercado inmobiliario y del suelo, un poquito para identificar la especulación inmobiliaria, los vacíos urbanos, ¿no? Bueno, los precios del suelo, un poquito también para tener una medida de qué tan posible es emprender proyectos de desarrollo habitacional, por ejemplo, su impacto a nivel económico, etcétera, ¿no? Luego viene toda la parte urbano-rural, ¿no? Que es similar a la dimensión urbana, pero en este caso un poquito haciendo énfasis en las periferias urbanas, que es donde justamente ocurre el crecimiento de las zonas o la expansión de las zonas metropolitanas, orientado por un lado a contener la expansión urbana, la expansión metropolitana, y por otro lado constituir reservas territoriales que realmente ameritan ser constituidas dado, digamos, las tendencias de crecimiento demográfico, ¿no? Luego viene todo el diagnóstico de las dinámicas metropolitanas, perdón, de la síntesis ya del diagnóstico, lo que es pues, todo lo que vimos antes, pero ya sintetizado, y pues concluir con escenarios. Bueno, se hace una matriz, ¿no? Un FODA, un análisis FODA propio de la planeación estratégica, pero bueno, pues no deja de ser útil, a pesar de ser una metodología ya más o menos añeja, de unas cuantas décadas para acá. Y se construye un escenario tendencial, escenario ideal, que generalmente no puede ser posible porque no hay las condiciones políticas, económicas, financieras, lo que ustedes quieran, y entonces se construye un escenario estratégico que concilia un poco el escenario tendencial y el escenario ideal. Y a partir de ahí, pues bueno, se construyen las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿no? La guía también señala, pues bueno, cómo se construye un modelo territorial metropolitano. Esto es fundamental porque, digamos, se necesita territorializar el modelo de ciudad que se tiene, la visión de ciudad que se tiene, ¿no? A partir, a lo mejor, de un escenario tendencial,
¿no? Un poquito del lado izquierdo, por ejemplo, y del lado derecho, a partir de las medidas regulatorias, intervenciones sobre el territorio, de protección ambiental, de, a lo mejor, no sé, digamos, de fomento a algún tipo de industria 4.0, lo que ustedes quieran, la construcción de infraestructura dura o infraestructura suave o infraestructura verde, etcétera. Y también medidas de gestión, ¿no? A lo mejor la creación de un nuevo organismo a nivel metropolitano o la simplificación administrativa para la apertura de nuevos negocios, no lo sé. Pero son medidas que nos llevan del modelo territorial con la tendencia hacia un modelo territorial con una visión de futuro, ¿no? Naturalmente, pues si es un programa de ordenamiento territorial, se necesita normas que ordenen el territorio, ¿no? Entonces, bueno, esas normas, pues bueno, aquí hay un ejemplo de opciones de zonificación metropolitana y deliberadamente las alineamos a los temas de interés metropolitano de acuerdo al artículo 34 de la ley, ¿no? Pero bueno, estos ejemplos de zonificación, pues son simple y sencillamente propuestas, obviamente varían dependiendo de la zona metropolitana de que se trate, ¿no? Aquí hay otras, ¿no? Creo yo que, pues, no sé, quizás las más relevantes son, pues, son urbanizables, zona no urbanizable, áreas naturales protegidas, zonas de riesgo, áreas no urbanizables, etcétera, etcétera. Pero bueno, pueden ser múltiples, ¿no? Y obviamente, bueno, la intención es que del proceso de elaboración de un programa de ordenamiento metropolitano se deriven los programas municipales de desarrollo urbano, ¿no? Eso es lo ideal, ¿no? Sin embargo, también hay que reconocer que muchas veces los PMDUs ya están hechos, son los que están actualizados, entonces más bien los PMDUs pueden ser insumo valioso para elaborar un programa de ordenamiento metropolitano. Entonces, puede ser, digamos, no solamente un enfoque digamos, de top-down, ¿no? Sino también de bottom-up, como dirían los angloparlantes. Bueno, luego viene el establecimiento de una agenda metropolitana, ¿no? Básicamente se trata, pues eso, como señalo ahí, la integración de una cartera de proyectos y su priorización. Y aquí, por cierto, la metodología que nos platicó Uriel Villa, también puede funcionar no solamente para proyectos asociados al cambio climático, sino para proyectos en general de todo tipo, económicos, territoriales, de infraestructura, etcétera, ¿no? Pero sí es importante priorizarlos porque los recursos nunca son suficientes, ¿no? Entonces, hay que priorizar aquellos que tengan mayor impacto o mayor beneficio, ¿no? La identificación de actores responsables, las fuentes de financiamiento, el establecimiento de mesas de trabajo para el seguimiento en el seno de la comisión y los mecanismos de coordinación como convenios, acuerdos, compromisos intersectoriales, etcétera, ¿no? Y creo que es la última, finalmente, mecanismos de implementación, seguimiento y evaluación. Bueno, pues claro, o sea, es fundamental y es donde cojeamos sistemáticamente en la elaboración de cualquier instrumento de planeación, sea de desarrollo urbano u otros, económicos, de cambio climático, etcétera, ¿no? Darle seguimiento, implementarlos, monitorearlos y evaluarlos, ¿no? Y para eso se propone el establecimiento al final de una bitácora metropolitana, un poquito para ir pues palomeando, ya se cumplió, están pendientes tales y cuales cosas, etcétera, etcétera. Y obviamente la construcción de indicadores. Sí, perdón, la construcción de indicadores. En el documento se establece un ejemplo de indicadores, de cómo construirlos y de todos los atributos que debe tener un indicador para que sea confiable, para que sea barato, digamos, pues, integrar la información que se requiere para construirlo, quiénes lo hacen, con qué periodicidad, cuál es la fórmula, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eso es interesante también, ¿no? Y bueno, ya, esta es una captura de pantalla de todo el proceso, la síntesis de todo el proceso. Entonces, eso viene obviamente en la guía que está disponible en línea en el portal de la SEDATU. Y pues nada, lo único que me restaría sería invitarlos a que la consulten. Realmente, bueno, yo quedé bastante satisfecho del resultado, pero bueno, eso no es suficiente. Yo creo que lo fundamental aquí, lo ideal es que la consulten, la usen, les sea útil. No solamente es una guía, como pudieron darse cuenta, también es digamos, un documento de consulta sobre gobernanza metropolitana, sobre las discusiones, los ejemplos de gestión internacional exitosos, etcétera, ¿no? Pues bueno, con esto me despido, les agradezco mucho y cedo la palabra
a los organizadores. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Juan Carlos. La verdad es que fue muy claro la explicación de todos los instrumentos normativos, de todas las metodologías, de todo lo que ya ha trabajado SEDATU en estos últimos 3 años. Yo únicamente añadiría, antes de cederle el uso de la voz al maestro Garduño, es que esta parte de la gobernanza metropolitana también requiere de política de mayor altura, ¿no? De un espíritu colaborativo de las autoridades municipales, de una visión más amplia del contexto propio en el que está sumergido a veces el propio municipio con todos los problemas que tiene. Es ampliar un poco el contexto, tener un espíritu de colaboración y sobre todo cooperar y actuar, ¿no? Con nuestros vecinos, municipios vecinos, los aledaños, para resolver problemas que compartimos. Prácticamente yo me quedaría también con ese mensaje. Y bueno, para continuar con el programa, le cederé el uso de la voz al maestro Javier Garduño, titular de la Unidad de Planeación y Desarrollo Institucional de la SEDATU. Adelante, maestro. Muchísimas gracias, Agustín, y saludo con mucho afecto a todo el equipo del INAFED, también a nuestro gran colega y amigo Rafa Cortés, que nos acompaña siempre en estas sesiones, y por supuesto a Juan Carlos Centella y a Auribel de la Cooperación Alemana, con quien hemos desarrollado estos trabajos que nos parecen trabajos fundamentales que finalmente están atendiendo los retos de la problemática metropolitana. Ya lo decía tanto Auribel como Juan Carlos, no me voy a detener mucho en eso, pero sí tenemos que pensar en un tema de escala y en un tema de complejidad. Y eso es lo que predefine en buena manera por qué estamos, digamos, articulando esfuerzos en todo lo que tiene que ver con la gobernanza metropolitana. El tema de escala, ya lo veíamos, no solamente somos un país urbano, somos un país metropolitano. Y son estas regiones, estas zonas metropolitanas, las que más están creciendo, por lo cual tenemos que tener previsiones de cómo articular elementos de planeación y de una puesta en común, que finalmente eso es la gobernanza, como una puesta en común de las autoridades locales para atender el segundo tema, la complejidad. Si de por sí los temas urbanos son difíciles porque, y lo vimos nosotros cuando integramos el Informe Nacional de la Nueva Agenda Urbana que presentamos a inicio de año, en lo urbano confluyen temáticas de todo tipo. Estamos hablando de agua, estamos hablando de temas hacendarios, estamos hablando de temas de calidad del aire, estamos hablando de temas de provisión de servicios públicos, de ocupación del suelo, temáticas que sin duda son sumamente complejas para su implementación. Y si a eso sumamos, digamos, la suma de distintas autoridades administrativas que muchas veces son de diferentes colores, no se coordinan, no se llevan bien, pues estamos en un escenario en donde plantear proyectos y políticas que atiendan esos desafíos resulta todavía mucho más difícil. Y de ahí la importancia de estas dos herramientas, la guía que ya presentaba Juan Carlos, que es una guía producto de un trabajo, digamos, bastante riguroso, y también el manual y la caja de herramientas que nos presentó esta Auribel. Como ven, son mecanismos que permiten que la discusión se sustente en evidencia, que tengamos datos, que tengamos casos exitosos y que a partir de ahí empecemos a plantear rutas de trabajo para que las autoridades locales finalmente ejecuten, desarrollen y evalúen, como ya bien lo decía Juan Carlos, proyectos que tengan este alcance. Entonces, como ven, es una suma de esfuerzos lo que tenemos que hacer para atender estos grandes retos metropolitanos y nos alegra muchísimo que hayamos encontrado tanto en el INAFED como en la Secretaría de Gobernación esas cajas de resonancia para que el mensaje llegue a un número mayor de autoridades locales y de esa manera podamos detonar más y mejores proyectos. Es muy claro que todo esto además se inserta dentro de un ecosistema y compromisos internacionales que México ha asumido en materia de cambio climático, en materia de gestión de riesgos, en materia de agenda de desarrollo, como está bien previsto en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la nueva agenda urbana. Así que con esto seguimos contribuyendo a ese entendimiento de los retos que enfrenta nuestro país para el desarrollo territorial y proponemos rutas y ejes de trabajo para que esto finalmente siga generando cambios profundos en nuestras ciudades, en nuestras metrópolis, en nuestras grandes regiones
y en el país en su conjunto. Así que no me queda más que agradecer que sigamos sumando esfuerzos, que sigamos con esta conversación de la importancia de lo metropolitano para que podamos finalmente conseguir uno de nuestros grandes objetivos, que un mayor número de, en este caso, zonas metropolitanas tengan desarrollados y actualizados sus instrumentos de ordenamiento metropolitano. Hoy en día solo existen 17 de 74 instrumentos de ordenamiento metropolitano y lo que buscaremos es que al final de esta administración tengamos al menos el doble de instrumentos de escala metropolitana de los que hoy en día cuenta el país. Así que esta guía será fundamental para sentar los componentes técnicos, metodológicos y operativos que nos permitan lograr esa meta de aquí al 2024. Para ello, estaremos también haciendo un llamado, y aquí permito yo informar a las personas que nos acompañan, a finales de este año, un llamado nacional para la planeación territorial, en donde esperamos que se sumen un mayor número de zonas metropolitanas y de municipios para que vayamos de la mano con las autoridades locales, con el INAFED, desarrollando, construyendo, reforzando y alimentando estos instrumentos de planeación de forma tal que al final de esta administración podamos aumentar el número de estos instrumentos y de esa manera tener territorios ordenados, en donde se definen bien las reglas y en donde tenemos esas puestas en comunes, no solamente de los municipios, sino de las autoridades municipales, para, como bien lo dice nuestro Plan Nacional de Desarrollo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, no dejar a nadie fuera, no dejar a nadie atrás, y sabemos y reconocemos que la planeación territorial es un elemento y una herramienta de primer orden para tal fin. Así que con esto yo me despido y les agradezco su participación. Esperemos que sea un excelente cierre de curso con esta clase magistral y que podamos continuar con este diálogo y estos procesos de capacitación que no solamente nos implican un entendimiento conjunto, sino que nos plantean la importancia de seguir trabajando en equipo. No nos soltemos y sigamos trabajando por el desarrollo adecuado de las zonas metropolitanas. Muchísimas gracias y excelente día. Muchísimas gracias, maestro Garduño. Muchas gracias por su acompañamiento. Muchas gracias por el apoyo y la excelente colaboración que tenemos con ustedes. Nada más este año aterrizaron en 7 cursos, ¿no? De manera mutua, ahí todo pensando en proporcionar los instrumentos y las herramientas para que los gobiernos municipales puedan hacerse cargo de la administración de su territorio. Muchísimas gracias a SEDATU por esta excelente colaboración. Y bueno, ahora pasamos a la parte más interesante, ¿verdad? A la del diálogo. Vamos a hacer, ya por ahí hay una pregunta en el chat. Si quien guste también participar con mucho gusto lo puede hacer utilizando el micrófono. Vemos que está nuestro amigo el licenciado Emilio Eduardo Briones de la Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios del Gobierno de San Luis Potosí. Si gusta participar también con algún comentario, es totalmente bienvenido. Y bueno, la primera pregunta la está realizando Marco Antonio Salas y dice, buen día, desde el municipio de Apodaca, dice, la pregunta es, ¿cómo robustecer los planes directores de desarrollo urbano para que sean de criterios más técnicos que legales? Desgraciadamente, en los últimos años en Nuevo León se ha dado el fenómeno del desarrollo urbano de abogados y juzgados. Siento que yo creo que se debe privilegiar el derecho de la ciudad de todos sobre el derecho particular, pues de nada servirá hacer tanto esfuerzo para que con cualquier amparo dé al traste con la ciudad. No sé si el maestro Juan Carlos, la maestra Erubiel nos puedan ayudar con algún comentario. Bueno, pues muchas gracias por la pregunta. Digo, creo que estaba dirigida a todos. Es correcto. Bueno, yo creo que, o sea, es un poco la pregunta del millón, ¿no? Porque, y además, bueno, es una pregunta que, ¿cómo les diré? O sea, yo creo que nos remite a, pues, a un problema cotidiano, permanente, que se confrontan las autoridades locales ante fenómenos que son muy complicado frenar, ¿no? Y que, pues, es digamos, el interés particular frente al interés público, ¿no? Y eso, bueno, es toda una discusión muy compleja que tiene que ver con digamos, el equilibrio que tiene que ver, o en todo caso, el interés público que tiene que privar sobre el interés, bueno, que tiene que
pues eso, ¿no? Privar sobre el interés particular, pues, ¿no? Cuando menos a nivel ciudad, así debe ser. Y eso, pues no sé, yo creo que hay mucha literatura que así lo reconoce, ¿no? De que, bueno, la ciudad, pues se supone que es el espacio público, el espacio por excelencia ¿no? de encuentro entre los ciudadanos, y es el espacio donde se construye ciudadanía, donde se aprende a vivir en común, ¿no? Entonces, siempre tiene que haber, bueno, siempre hay intereses privados, intereses particulares que se vale ejercer esos derechos, pero también asumir ciertas responsabilidades o ciertas obligaciones, ¿no? Y parte de esas obligaciones, pues, es respetar hasta donde el marco jurídico lo permita. Y eso es lo que no ocurre en las ciudades en este país muchas veces, ¿no? Muchas veces lo que ocurre es que, pues, hay un interés privado, no sé si legítimo o ilegítimo, pero hay un interés privado que muchas veces va en contra del interés público, y los gobiernos locales luego no saben cómo movilizar los recursos jurídicos de los cuales disponen para frenar un proyecto, un abuso de autoridad, un abuso, bueno, no de autoridad, un abuso de un privado, ¿no? Un abuso de poder. Y bueno, lo que ocurre es que pues hay, no sé, proyectos que no debieron haber ocurrido, proyectos que a lo mejor debieron haberse frenado, debieron clausurarse, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerle para evitar eso? Bueno, pues creo yo lo esencial es capacitar, asegurarse que el municipio cuente con los recursos materiales y humanos suficientes para poder hacer un contrapeso y asegurarse que, digamos, que no solamente el buen argumento lo tenga el privado o lo privado, que, digo, no quiero satanizar tampoco, ¿no? Pero digamos que el buen argumento solamente lo tenga aquel proyecto o aquella acción que, digamos, que viola ciertos derechos que son públicos o del ciudadano, sino que también el argumento correcto lo tenga la autoridad y demuestre por qué es necesario frenar un proyecto, un fraccionamiento, o sancionar, multar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en síntesis, yo creo que es más bien capacitar a los gobiernos locales y asegurarse que cuenten con los recursos materiales y humanos que ya comenté, y creo que en ese sentido el INAFED está haciendo un trabajo fantástico, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, maestro Juan Carlos. La verdad es que fue, creo que muy puntual en cuanto a la precisión del comentario. Tenemos otro comentario de Idelfonso Critfeld en Facebook. Nos dice, es fundamental la firma del convenio de coordinación para la gobernanza metropolitana, en la cual participan los municipios que integran la zona metropolitana y el gobierno del estado y la SEDATU. Así lo hicimos en la zona metropolitana de Poza Rica, Veracruz. Saludos. Nos da mucho gusto por Poza Rica de Hidalgo, que también ahí ya está generando, ¿no? Está participando, está colaborando, está vinculándose con los municipios aledaños. No veo más preguntas, no sé si gusten alguno de los participantes compartir algún comentario, aprovechar a nuestros ponentes. Al final del día creo que es una parte muy enriquecedora de estos diálogos, ¿no? El que ustedes puedan preguntarle de manera directa o a realizar algún comentario. Creo que tampoco en este momento se encuentra nuestro amigo del gobierno de San Luis Potosí. No sé si Aurubiel, el maestro Garduño, Juan Carlos quisieran hacer algún comentario adicional ya para comenzar con el cierre de la sesión. Sí, gracias, Agustín. No, pues simplemente señalar la importancia de continuar con estos procesos. Ya lo resaltaba también Juan Carlos, es finalmente la gran apuesta estratégica que hemos realizado con el INAFED, continuar con estos mecanismos de capacitación y de acercamiento de herramientas a los gobiernos municipales, y nos alegra muchísimo que hayamos logrado ya lo que hemos hecho hasta la fecha, un buen número de funcionarios, funcionarias, y lo que realmente nos estamos planteando de manera muy ambiciosa para lo que resta de esa administración, que estos cursos que hemos hecho de manera muy temática los podamos conjuntar en un solo mecanismo de capacitación y acción para acompañar la elaboración de esos programas. Creemos que esa va a ser una gran apuesta para lograr cambios transformadores, y esperemos contar con la participación de muchas y muchos de ustedes en ese mecanismo. Entonces, seguimos adelante en este mecanismo
de colaboración entre la federación y los gobiernos locales, y estamos convencidos de que seguiremos haciendo y articulando un gran trabajo conjunto. Muchas gracias, maestro Garduño. Tenemos un comentario, tenemos también la intervención de nuestro coordinador, maestro Rafael Cortés. Aarón Torres dice a través de Facebook, la formación de las personas servidoras públicas municipales que ofrece INAFED, SEDATU y aliados es un factor que contribuirá a alcanzar la meta en los instrumentos de la dimensión de escala. Las necesidades que impone la realidad empujan a las soluciones de transformación en nuestro país. Compartimos ampliamente tu comentario, ay, se me fue el nombre, una disculpa, Aarón Torres. Y Rafa, si lo autorizas, la maestra Rosa Sánchez de Coplade, Baja California, también quiere compartir con nosotros un comentario. Adelante, maestra. Hola, muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Qué gusto saludarlos. Sí, una pregunta. Para la aplicación de estas metodologías, esta agenda y demás, debido a que en Baja California existen 3 zonas metropolitanas, las cuales suman 5 de los 6 municipios. Entonces, es importante aterrizar estas actividades y ya sea involucrar a la sociedad educativa, al mismo gobierno y a la sociedad en general. ¿Cómo podemos, si nosotros bajamos estas herramientas, las llevamos a la práctica, podemos tener el acompañamiento para poder darle solución en alguna propuesta? No sé si Auribiel o Juan Carlos nos podría ayudar con algún comentario. Sí, o sea, nosotros, o sea, la cooperación alemana trabaja a través del encargo del ministerio alemán, se hace un acuerdo con SEDATU y de ahí vamos definiendo como con qué ciudades trabajar, pero seguramente, o sea, si es un apoyo puntual, alguna cosa para implementar alguna de las herramientas, por ahí le comparto mi correo a través de INAFED que se lo hagan llegar. Entonces, cuando estén en ese proceso, pues a lo mejor algún tipo de asesoría puntual o algún acompañamiento para algún taller, podemos ver la manera de hacerlo. Muchísimas gracias. Adelante, Rafa. Además de ello, primero, buenas tardes. Qué gran seminario. Lamenté mucho estar parándome, perdónenme, pero estuve escuchando y fue buenísimo. Muchas gracias, Agustín. Muchas gracias, Gis. Gracias a todas y a todos y a los grandes ponentes, los 3. Por supuesto, cuente, maestra Rosa, con el acompañamiento de SEDATU. Cuente con ello y nosotros, INAFED de Gobernación, con SEDATU, con ustedes para ello. Y lo que quisiera comentar, a reserva de que también hay 3 comentarios nuevos, los leamos todos. Tenemos que ir ya por lo que nosotros hemos definido como el federalismo de la corresponsabilidad. ¿Qué es eso? Que cada parte haga lo que le corresponde. La federación, nuestras entidades federativas y los municipios. Y así como lo dijo el maestro Juan Carlos Centella, todos los días se dan cuestiones en donde pensemos que por un interés legítimo, pero no válido en el marco de lo legal, algún grupo o grupos privados busquen hacer algún proyecto que quebrante las regulaciones en la materia. Pues ahí la autoridad respectiva municipal tiene que hacer su trabajo, que es poner en juego y poner en marcha y aplicar la ley. Y como decía don Miguel Espinosa, congruencia en los cabildos. No voy a decir la ciudad, porque además guardo amistad con la alcaldesa ahora, pero que fue alcalde. Muchas veces en algunas capitales de entidades seguimos viendo cómo se quebrantan los ordenamientos en materia de desarrollo urbano, en materia de desarrollo ambiental, en el ordenamiento ecológico. No puede ser. Esta mañana compartía yo muy temprano, cuando digo muy temprano es a las 6 de la mañana, una nota de un diario central del centro del país, donde un club muy grande que alguna vez tuve la oportunidad de pasar por ese club, una instalación muy grande, está catalogada como un predio agrícola. Y es un club de golf. Por el amor de Dios, ¿qué hice? Lo compartí de manera inmediata con las autoridades de Hacienda. Y también le mandé al ayuntamiento de la ciudad un atento comentario de decir, oye, hay que cambiar eso. Porque si uno fuera integrante de esa asociación, que es deportiva, pues qué bueno, porque el pago predial es mucho menor.
pero no es lo debido. Lo debido es que la ciudad clasifique como lo que es ese predio, un predio urbano, y el pago del predial sea lo que tiene que ser, y ello sume al ingreso y a las arcas del ayuntamiento, y ello coadyuve a los servicios municipales de esa localidad. Y así pasa en muchísimos lugares de nuestro país. Entonces, digamos, es una verdad de perogrullo, pero lo que hay que hacer es aplicar la ley y en el mejor espíritu, con la mayor cordialidad, invitar a todos los agentes de la sociedad y al gran sector privado nacional a que cumpla con las regulaciones y como autoridades municipales hacer que se cumplan. Dejar de permitir que se acaben las cañadas con edificaciones, con construcciones. Tenemos un problema en materia de agua desde hace ya muchos años. Se ha hecho un gran trabajo en esa materia, entonces todo esto también afecta en esa materia. Como dijo el maestro Javier Garduño, que sea un gran cierre de curso, realmente nos da mucho gusto, decía Juan Carlos Centella, capacitarlos. Nosotros estamos entusiasmados en INAFED y puedo hablar por SEDATU, pero por supuesto Javier que diga lo que él guste, muy estimado Javi. Nunca se han capacitado tantas y tantos funcionarios municipales como en este tiempo. Nunca. Y ahí está, las cifras nos remitimos. Entonces, ahí no vamos a parar. Yo creo que ya vamos arriba de 20,000 personas en esta materia, como vamos arriba de 100,000 personas a nivel general en casi 3 años. Y nada más para darles una idea a ustedes, se capacitaban 7,000 personas en 6 años, 7,000. En 2 años, 10 meses llevamos un poco más de 100,000. Entonces es otra dimensión, es una acción transformadora, pero además es en el acompañamiento con las dependencias federales, en este caso con SEDATU, como un extraordinario agente que está cambiando la fisonomía de la acción de desarrollo urbano y reordenamiento a nivel nacional. Y nosotros seguiremos con ustedes en todo, Javi Garduño, Anabel, y por supuesto con los grandes aliados como GIZ, Auribel, y con especialistas como el maestro Juan Carlos Centella. Agus, hay 3 o 4 comentarios más, te pediría que los lean, y ya sea Javi o Juan Carlos o Auribel, quien quiera de ellos que nos cierre este foro. Ha sido una gran sesión. Felicitarles a todas y todos ustedes por su esfuerzo en este curso. Hoy tuvimos muy bien, don Miguel, muchas gracias, de verdad es lo más importante. Agradecer a nuestros grandes aliados como la maestra Rosa Sánchez, directora general de COPLADE, a Emilio Eduardo Briones, director general de CEFIM San Luis Potosí, y a todas y todos, porque juntos, como lo dijo Juan Carlos, haremos el trabajo y vamos a modificar las condiciones. Adelante, Agus, por favor. Ya regresó el maestro Javier Garduño. Si puede, Javi, que nos honre con ese mensaje de cierre, por favor. Con mucho gusto, Rafa. Voy a leer algunos comentarios todavía que están aquí compartiendo en el chat. Nos comparte Rosa Georgina. Buen día. Lamentablemente, en el caso de la zona metropolitana de Tuxtla Gutiérrez, el programa integral de la zona metropolitana de Tuxtla, que se elaboró en 2015, nunca se avaló por el municipio de Chiapas de Corzo, y en donde el último que tiene es de 1990. ¿Qué hacer en estos municipios? Por otro lado, nos pregunta Gustavo David, saludos. ¿Existe una serie de proyectos a nivel federal que se puedan integrar en los programas a nivel metropolitano? Muchas gracias. Y finalmente, Marco Antonio dice, hola, buenas tardes, soy de la zona metropolitana de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. ¿Alguna recomendación para acoplar la guía metodológica con los términos de referencia que plantea la SEDATU? Otra recomendación para trabajar con información y legislación en 2 estados. En este caso nos toca Nayarit y Jalisco. Saludos, muchas gracias desde el Implan Bahía de Banderas. Y finalmente dice, excelente curso, Eduardo Pérez dice, excelente curso de impacto metropolitano, así como la sesión del día de hoy. Felicitaciones a la INAFED y a la SEDATU. Saludos a todos, en especial al maestro Rafael Cortés. Saludos, Eduardo, hasta allá, hasta el Estado de México. Y no sé, maestro Garduño, si nos pueda mandar un mensaje de cierre de esta sesión. Todas las preguntas, todos los comentarios que dejaron en el chat, con mucho gusto los vamos a remitir a las autoridades pertinentes para su atención. Adelante, maestro.
Muchas gracias, de nueva cuenta, Agustín, Rafa, por sus palabras, también a todas las personas que nos han seguido en redes con sus cuestionamientos. Lamentablemente no siempre tenemos tiempo de atender uno a uno, pero bueno, ha quedado claro que lo que estamos haciendo genera mucho valor por la conversación que hemos llevado y también por la serie de instrumentos que hemos articulado para fomentar que estos procesos finalmente se conviertan en mejores proyectos para que la gente tenga pues todos los elementos a la mano para poder hacer su día a día en las mejores condiciones, y eso finalmente es un reto metropolitano. Así que sin más, yo me despediría pues recordándoles que tenemos que seguir avanzando en esta agenda compartida, común, colaborativa, para que veamos en el muy corto plazo que estos instrumentos de planeación realmente sientan un nuevo paradigma de desarrollo en las zonas metropolitanas. Instrumentos de ordenación de escala metropolitana son fundamentales para generar estos entendimientos basado en evidencia, a partir de ahí establecer una cartera de proyectos y posteriormente evaluar si no estamos dejando a nadie fuera y nadie atrás, con base en estos elementos de infraestructura que se tienen que detonar a lo largo y ancho del país en estas zonas metropolitanas que son fundamentales para el desarrollo territorial de México. Así que, a nombre del secretario Román Meyer Falcón y del subsecretario Daniel Fajardo, les doy la más cordial, saludo y un afectuoso abrazo para que continuemos con este diálogo, y les deseamos también un excelente cierre de curso. Así que nos dejamos por acá, nos seguimos viendo en otras sesiones y les mandamos un afectuoso saludo a todas y a todos ustedes. Muchísimas gracias.